Muy buenas noches, obreros de toda a Argentina, obreros de todo o mundo e todos os que nos acompanham. Estamos começando Obreiros em Foco e sejam todos ustedes bendecidos por Ele Espírito Santo e que através de esta programação a luz da palavra de Deus ilumine sua vida, ilumine seus caminhos. Nós outros estaremos faltando alguns minutos para terminar a programação, unindo a fé e hablando com Deus. Aquele momento que nós outros sempre separamos no programa para buscar a Deus, para humilhar-nos em la presença de Deus, no momento de la oração. E em la programação de hoje, você vai a acompanhar a história de Isabel, o testemunho de Isabel. Ella que vivia em uma limitação, ella se encontrava delante de um limite em sua vida, uma situação, problema que, a los olhos humanos, a los olhos de Isabel, parecia que não havia saída, não havia solução. Mas um profeta de Deus determinou a saída, a solução, orientou. E Isabel, isso o que lhe foi orientado por ele profeta, e ella venceu esta limitação de sua vida. Você vai acompanhar o testemunho de Isabel. Incluso estamos preparando-nos para este domingo, dia 7 de fevereiro, quando estaremos dando um basta a todas as limitações que se encontram em sua vida. E em la oportunidade, estaremos realizando a consagração de todos os servos de Deus. Este domingo, às 9h30 da manhã. Nós outros vamos a uma bela canção e já em seguida você vai a acompanhar o testemunho de Isabel. Fuiste lejos, te perdiste, donde no era tu lugar, y te cansaste, erraste, casi fue tu fin. Quisiste ver cosas diferentes, fuiste lejos de tu gente, te enfureciste, erraste, pero tus errores no te pueden alejar de este amor. Vuelve a casa ahora, ven, vuelve a los brazos de tu Padre, ven deprisa antes del anochecer. No necesitas más llorar, ninguno te acusará. Lo que pasó, pasó y ahora debes regresar y ocupar tu lugar. Si usted, obrero, está pasando por algún problema o está apartado de la presencia de Dios y necesita ayuda o una orientación, sepa que estamos para ayudarle. Envíenos un WhatsApp al 11 61 96 86 30 y en breve
estaremos brindándole la orientación que necesita. Sintonice nuestra programación por Red Aleluya FM 106.3 de lunes a viernes a las 10:30 de la noche y manténgase informado de todas las novedades a través de nuestra programación. Mi nombre es Isabel. Mi vida era un desastre total. A los 17, 18 años tuve un intento de abuso. Me golpearon muy feo. A raíz de eso quedé mal. Llegué a mi casa ese día, me bañé, tiré toda la ropa a la basura y a partir de ese día yo no podía dormir sola, no podía salir sola a la calle. En la noche yo no podía salir, trabajaba, estudiaba, estaba en el secundario, pero no podía estar sola. Entonces mi mamá me veía que estaba mal y me decía, te voy a llevar psicólogo, te voy a llevar a un psiquiatra, porque estaba muy flaquita y solo lloraba y lloraba. Y así fue, pero yo no podía seguía sin salir a la noche, salía en el día, trabajaba y ya cuando se acercaba la noche yo tenía que estar en un lugar con alguien. Así conocí a una persona, me casé, ¿no? Mi esposo, que ahora es mi esposo. Yo tenía hemorragia, ya aún casada tenía hemorragia. La médica me dijo que mis ovarios estaban tomados de quistes y solo teniendo un bebé podía desaparecer los quistes. Yo tenía 23 años y tomaba una medicación que toma una mujer que tiene 60, que está en climaterio. Y aún así seguía, ¿no? Seguía mal, con muchas marcas en el rostro, muchos granos en el rostro, que hasta vergüenza me daba salir. Me veía fea, me veía mal, estaba muy flaca. Ese mal que yo traje a mi hogar es como que empezó a aumentar. Mi esposo empezó con el vicio de cigarrillo y de licor. Cuando él tomaba adentro era un infierno, un infierno. Él desayunaba vino, almorzaba vino, cenaba vino y con el cigarrillo. Y eso fue el límite, yo ya no aguantaba más. Yo salí muchas veces agarré la mochila y me iba. Yo decía, bueno, yo no puedo estar con esta persona. Es un infierno lo que vivo. No quería contar a nadie porque yo decía, ¿quién me va a ayudar? Como ya era el límite de todo, me invitaron a la iglesia. Empecé a concurrir, porque mi caso estaba perdido. Enfermedades, vicios, miedo. Yo sentía miedo hasta de mi propio marido, ¿no? Miedo que me golpee porque yo le hablaba y no cambiaba nada. O sea, yo no podía cambiar, él tampoco. Y entonces empecé a concurrir a la iglesia. Creí en la palabra de Dios, que Dios, si vos obedecés la palabra y si vos perseverás, iba a haber un cambio. Y eso yo descubrí. Y empecé a perseverar y ahora Dios restauró todo, pero siempre obedeciendo. Mi esposo no toma, yo no tengo más miedo, me puedo quedar sola en mi casa, no tengo miedo a nada, no tengo ninguna enfermedad, no hay ningún quiste en mis ovarios, estoy limpia, estoy liberada de todo. Y ahora estamos felices. Descubrimos también que la mano de Dios es ilimitada, ¿no? El cambio que hizo en nosotros, que hizo en mi hogar, es algo increíble. Entonces, para nosotros Dios no tiene límites. El límite del dolor. Muchas personas ya están llegando a este punto. Mi sobrino ahorita lo ha matado y lo deja como un perro. El que llega a esta instancia está dispuesto a todo. Lo que tenga que hacer, lo hará. El que está enfermo gasta en cirugías, en remedios, en lo que sea necesario. El que está desempleado, endeudado y arruinado acepta cualquier trabajo. Yo en este momento estoy sin laburo, ya hace un año que estoy sin laburo y no trato de sobrevivir con lo que puedo. Hay que vivir el día a día y rebuscársela como pueda. Si usted está al límite, este es el momento de dejar a un lado las emociones y usar su fe para vencer.
Deje de mirar hacia los problemas y busque la solución. Busque hoy mismo una universal y entérese de qué manera vencer el límite de su dolor. Este domingo desse 7 de fevereiro será a oportunidade para que você supere todos os limites que se encontram em sua vida. Através da fé, como dijo Isabel, através da fé, você pode superar toda limitação que você está vivendo. Porque para Deus não existem limites. O poder de Deus não tem limites. Este domingo, às 9h30 da manhã, com a consagração de todos os servos de Deus, às 9h30 da manhã, em la Universal mais cercana a sua casa. E no Templo de la Fé, Avenida Correntes 4070, em Almagro. Nós vamos acompanhar a história de Joana, Édia, que foi obreira 2 anos. Você vai a acompanhar sua história e vai verificar quais foram os detalhes da caída em la fé de Joana. Como começou Joana a cair em sua fé. Acompanhe sua história. Mi nombre es Joana, fui obrera durante 2 años. Era una obrera dedicada, que se agradaba de estar sirviendo por las almas. O sea, cuanto más tiempo yo estaba en la iglesia sirviendo a Dios, más feliz yo era. O sea, ahí yo encontraba mi placer, ¿no? Ahí yo encontraba mi felicidad. Yo pertenecía a la Fuerza Joven, yo cuidaba de los chicos, también era tía de la EBI, entonces en el lugar donde Dios me colocaba, yo buscaba dar mi mejor, salíamos a evangelizar, íbamos para los barrios, o sea, no paraba ni un minuto para trabajar para Dios. Buscaba todo el tiempo qué hacer, qué mejorar, siempre estaba pidiendo dirección a Dios, en ayunos, meditando en la palabra, buscando el Espíritu Santo de madrugada, haciendo constantes propósitos. Mi caída comenzó cuando justamente empecé a descuidar todo eso que yo hacía. Ya no estaba orando, ya no ayunaba. Al ser una chica joven, empecé a colocar mi mirada en las cosas del mundo, en lo que hacían mis compañeros, las fiestas. ¿Por qué? Porque yo ya venía en una caída espiritual. Ya las cosas de Dios no estaban en primer lugar. Y sí, ya empezaba a colocar mis deseos, mis necesidades en primer lugar. Ahí fue donde ya, si un viernes no iba, a mí no me llamaba la atención no ir un viernes, a mí ya, y por priorizar de repente ir a una fiesta, ¿no? O sea, yo voy a ir y no voy a hacer nada malo. Y así comencé a alejarme un poco más, hasta que me envolví con un obrero, caímos, ¿no? Yo me alejé, empecé a mirar todo con malos ojos, ya no era la misma persona de antes, ya no había temor, ya no había respeto por las cosas de Dios. Yo iba a continuar en la presencia de Dios, pero no fue así. Al poquito tiempo yo directamente dejé de ir a la iglesia y estuve apartada 5 años. Y ahí fue donde caí en depresión, había bajado de peso. Pasó en mí, nunca tuve el coraje de hacerlo, pero sí tenía pensamientos de quitarme la vida, de que para qué había nacido. Siempre me recordaba de aquellos momentos en cuando estaba en la presencia de Dios, porque los momentos vienen. Uno se acuerda, pero no tenés la fuerza. Un montón de veces quise volver, tenía a mi mamá que siempre me estaba invitando para que yo vuelva a la presencia de Dios, pero yo por una cosa u otra seguía postergando volver a la presencia de Dios y priorizaba tratar de satisfacer ese vacío que había en mí, ese vacío que había dentro mío, y no lo podía llenar. El fondo de pozo que me hizo regresar fue cuando no tenía trabajo, no tenía para darle de comer a mi hija, ella estaba cansada de estar dependiendo de mi familia. Fue cuando también tuve que enfrentar uno de los juicios penales y en donde llegó una carta por el juez a mi casa en donde mi hija se tenía que ir a vivir con los abuelos paternos.
Yo estaba depresiva por la última relación que había tenido, que estaba frustrada, no tenía trabajo, y mi hija a punto de que me quiten la tenencia. Ahí fue donde dije, y recibí la invitación de mi mamá, y dije, tengo que regresar, tengo que ir a buscar de Dios, que era el único que me podía salvar en esa situación. En esta casa hay puertas abiertas, personas buenas, amigos y hermanos. Hoy estoy totalmente transformada, ¿no? De aquella decisión que yo tuve que tomar de volver a la presencia de Dios. Ahí me entregué por completo, ¿no? O sea, yo empecé de nuevo a ayunar, tuve que pasar por un proceso de liberación. A través de eso una obrera me empezó a cuidar de mí, empezó a ayudarme, y yo empezaba a salir a evangelizar, empezaba a buscar de mí qué más podía cambiar. Me tuve que perdonar porque yo había cosas que no me perdonaba a mí misma. Tuve la posibilidad de volver, ¿no? A la obra, estar bien espiritualmente con Dios. Hoy por hoy yo me siento usada por Dios, hoy formo parte del proyecto socioeducativo, estuve cuidando de la Fuerza Joven, y donde Dios me coloca, voy con todo, con ese amor para dar, porque sé que, y es más, ahora doy aún más valor a las almas, lo que yo antes había desperdiciado, donde yo antes no le encontraba ese amor, hoy por hoy yo busco cuidar a las personas, salir a evangelizar, priorizar mi vida espiritual por sobre todas las cosas. Aprendí a priorizar mi vida espiritual con Dios. Yo, gracias a Dios, no perdí la tenencia de mi hija, Dios restauró mi familia, hoy yo tengo un matrimonio con un hombre de Dios bendecido, tengo mi trabajo, ejerzo la profesión que Dios me dio las condiciones de poder ejercer por haber priorizado el Espíritu Santo. Hoy yo tuve la oportunidad de ser rescatada y soy muy feliz. Ingrese al Facebook de Obreros Universal Argentina. Dele me gusta a la página y reciba mensajes de fe y edificación para su vida. También podrá ver todo lo que sucede en las caravanas, en las reuniones principales de obreros y en cada vigilia. Y si necesita ayuda o quiere comunicarse con nosotros, puede escribirnos a obrerosuniversalargentina@gmail.com y recibirá la respuesta a la brevedad. Eu era uma obreira dedicada. Eu tinha prazer de servir a Deus. Quanto mais estava na igreja, mais tinha ganas de estar. Estas foram as palavras de Joana. Pero Joana abandonou a fé, se apartou de Deus. Estuvo aí anos apartada de Deus e você pôde acompanhar o que ela sofreu. Eu quisera meditar com você, obreira, obreiro, todos os que nos acompanham, em algo que nos disse a palavra de Deus, o que nos orienta pelo Senhor Jesus. Vamos fazer o seguinte, nós vamos a uma pausa, mientras você toma sua Bíblia e la abre em el Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 43. Ya regressaremos. Se han esforzado hasta el máximo para lograr sus objetivos. Sin embargo, se frustran al darse cuenta de que todo su empeño no ha sido suficiente para alcanzar sus metas. Surgen interrogantes como, ¿qué me falta? ¿Por qué no logro lo que quiero? ¿Estoy destinado a estar así durante toda mi vida? Participá de la reunión de hombres y descubrí el camino hacia la realización de tus objetivos. Domingo, 17 de febrero, a las 17 horas, en el Templo de la Fe, Avenida Corrientes 4070, Almagro,
con transmisión en vivo para todo el país. 2019, el año de la excelencia. Bueno, vamos a leer lo que disse o Senhor Jesus acá em Mateus 12:43. Disse assim Jesus: quando el espírito imundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando repouso, e não haja. Verifique, primeiro, este versículo aqui. Jesus disse que el espírito imundo sale del hombre e anda por lugares secos. Em outras Bíblias está lugares áridos. Que é um lugar árido? É um lugar totalmente desinteressante, que não chama a atenção, que não disse nada. Então, el espírito imundo sale del hombre e anda por lugares secos, buscando repouso. E por que buscando repouso? Porque o diabo, ele não tem forma, ele não tem corpo. Ele necessita da mente de uma persona para expressar-se. Ele necessita do corpo de uma persona para manifestar-se. De la boca de uma persona para poder hablar. E aí, o Senhor Jesus segue dizendo, versículo 44. Entonces disse: volveré a mi casa de donde salí. Verifica você que ele se refere à la vida de la persona como su casa, mi casa. Ele disse: volveré a mi casa de donde salí, e quando chega, la haya desocupada, é decir, vazia, barrida e adornada. Entonces, vá e toma consigo outros 7 espíritos piores que ele, e entrados moram allí. E o postre estado de aquele homem vem a ser pior que o primeiro. Assim também acontecerá a esta mala generação. Obreiro e todos os teres que sempre estão conectados com nós outros, esta casa aqui, que o Senhor Jesus se refere, eis nuestro coração, nuestra vida, el centro espiritual del hombre, del ser humano. E se nuestra casa, nuestra vida está vazia, veja que Jesus disse que esse espírito que salió, ele vá e traz consigo 7 piores que ele. É decir, a vida de la persona passa a estar 8 vezes pior que antes, porque é aquele espírito que salió, mais 7 espíritos piores que ele traz consigo. Não é isso que acontece com a persona quando chega à igreja atormentada, llena de problemas, em los vícios, com a família destruída, enferma, enfim, com a vida, sabe, um desastre. Ela é liberada, os demônios são echados fora de sua vida, e quando lhe perguntamos como se sente, me sinto aliviada, me sinto em paz. Já há muito tempo que não senti essa paz que estou sentindo. É decir, o espírito salió, os demônios salieron de la vida de la persona.
Por isso, a necessidade do Espírito Santo. Por isso, a necessidade de você ser bautizado com o Espírito Santo. Se você disse, o bispo, já sou bautizado com o Espírito Santo, já tenho o Espírito Santo, excelente. Então, haga de todo para manter o Espírito Santo dentro de você. Porque se você não prioriza o Espírito Santo em sua vida, se você não busca estar lleno do Espírito Santo, então, aquele Espírito que saiu um dia de sua vida, ele vai volver. E ele está sempre volvendo, ele não volve uma semana e já. Não, ele vai volver uma semana, daqui a um mês, ele vai estar sempre volvendo hasta nuestro último suspiro. E se estamos com a casa, nossa vida vazia, sim, ele Espírito Santo, ele vai atrair sempre 7 espíritos piores que ele. Não haga como Joana, que começou a priorizar o mundo, se deixou de chamar a atenção por el mundo e abandonou a fé. Reflexione nisso. Vamos agora a falar com Deus. Nuestro Deus e Padre, e no nome do Senhor Jesus entramos em tu presença. E através desta oração, eu quero pedir-te, meu Padre, que tu Espírito, meu Senhor, nos dê ouídos para ouvir o que acabamos de escutar. Porque certamente com os ouvidos físicos todos escutamos, pero é necessário dar ouvidos com os ouvidos espirituais, os ouvidos da fé. E que tu nos livres, meu Padre, de estes espíritos que estão sempre volvendo de onde saíram e vendo se a casa se encontra vazia, que jamais eles encontrem nossa casa vazia, que estemos sempre llenos de tu Espírito, priorizando tu Espírito em nossa vida. Mi Padre, renueva a fé desta obreira, deste obreiro, de cada persona que ora com nós outros. Levanta-los que estão caídos, desanimados, quita os pensamentos que o diabo está colocando para desanimar essa persona em sua fé. Ó, meu amado Padre, nós outros bendecimos a todos os obreiros de toda a Argentina, os obreiros de todo o mundo e a todos os que oram com nós outros. E te agradecemos, em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Bueno, nos quedamos por aqui, que todos tenham uma feliz noite, um forte abraço e regressaremos lunes às 22h30 com o programa Obreiros em Foco.